El presidente de la República recordó algo que ya se les olvidó a muchos, sobre todo a los que aplicaron las políticas neoliberales. Me refiero a que durante su gobierno del presidente López Obrador no ha habido gasolinazos. Eso debía ser, y más en estos momentos que hay una crisis a nivel internacional agudizada por la guerra en Ucrania. En México no hay gasolinazos. Podríamos decir que en Europa pues hay gasolinazos. En Estados Unidos subió la gasolina a tal grado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a las empresas petroleras norteamericanas a que moderaran sus ganancias en beneficio de los consumidores norteamericanos. Pero en México, a diferencia de una gran cantidad de países, sobre todo los más industrializados, europeos y Estados Unidos, aquí no hay gasolinazos y no ha subido el precio de la gasolina. ¿Por qué no ha subido el precio de la gasolina? Porque el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aplica una política de subsidios a favor de los consumidores, a favor del pueblo en general, consistente en no cobrar el impuesto que se llama IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando se surten los autos de gasolina. Y eso lo hace el presidente de la República sin endeudar al país absolutamente para nada, simplemente porque el precio del barril del petróleo crudo se ha incrementado a nivel internacional y esos recursos excedentes que llegan a nuestro país no se van, digamos, al caño de la corrupción, como se hizo en el periodo neoliberal, sino se aplican para apoyar a todos los consumidores nacionales. Esta política que aplica el presidente de México de no aumentar el precio de la gasolina, de no hacer gasolinazos, beneficia a todos, a ricos, a pobres, a clases medias, sobre todo a clases medias. Es una cuestión que las clases medias en general no han sabido valorar ni sopesar debido a la propaganda incisiva de la mayor parte de los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión. Pero si lo vemos en el detalle, esta política de subsidios que aplica el presidente para que no suba el precio de la gasolina beneficia a todos y en consecuencia no se le puede llamar, como anteriormente decían los neoliberales, una política populista, utilizando este concepto como un desprecio al pueblo y que nada más se le ayudaba al pueblo raso. No, se le está ayudando a todos, fíjense nada más. Y reitero, particularmente a las clases medias. Y esto ayuda mucho porque ayuda a contener la inflación. Hay que recordar que en el terreno energético, como lo dijo hoy el presidente de México, la inflación en el tema de los energéticos en México es del 0.6%, mientras que en Estados Unidos es del 2.5%, es decir, 4 veces más que en México. Eso es insólito porque ustedes recordarán que en gobiernos anteriores, en el gobierno de Peña, por ejemplo, los mexicanos cruzaban la frontera para comprar gasolina más barata en los Estados Unidos y hoy pasa al revés. Los norteamericanos o los que radican en Estados Unidos vienen a México a comprar gasolina más barata. Seguramente si dijeran que el gobierno de López Obrador es populista, pues el presidente respondería como lo ha hecho en otras ocasiones, pues que me anoten en la lista. Pero insistimos, es una medida de alcance global. A ricos y pobres favorecen estas medidas del presidente. A grandes empresarios, a pequeños consumidores, pequeños productores y al pueblo en general. Bueno, esto también se puede hacer porque el presidente de la República hoy detalló de manera muy específica los logros que hemos tenido con la aplicación de la política económica del presidente de México, que han permitido, por ejemplo, que tengamos en este momento históricamente unas de las reservas más grandes en el Banco de México, que suman alrededor de 198,000 millones de dólares. Eso es impresionante. O también que se haya registrado en este gobierno, en estos años, la inversión extranjera directa más importante o más alta en toda la historia del país,
con un gobierno populista. Por eso ya casi ni utilizan este término, este concepto de populismo, porque el presidente ha mostrado con las políticas que aplica que se beneficia a todos en su conjunto. Lo que quisieran los neoliberales es que se aplicaran políticas que solamente beneficiaban a una minoría, como sucedió en todo el periodo neoliberal. Pero aquí nosotros preferimos medidas que ayuden a todos y no a una minoría privilegiada. También se ha notado, por ejemplo, el hecho de que el peso mexicano en general se ha apreciado con respecto al dólar, como hoy lo mostró el presidente, algunas veces un poco más, otras un poco menos, pero la tendencia general es no la devaluación o la depreciación, es la apreciación del peso con respecto al dólar, y sobre todo en momentos de crisis mundial. El presidente también hizo alusión a la necesidad de incrementar la producción en el país. Es decir, la mejor manera de combatir la inflación, pues no es a través de medidas especulativas, sino a través de medidas productivas, aumentar la producción. Y en este aumento de la producción, particularmente se refirió a aumentar la producción en el campo. Hizo un exhorto a todos los productores del campo en nuestro país para que, como pasó en el estado de Guerrero el año pasado, con la entrega de fertilizantes gratuitos, se duplicó la producción, sobre todo de maíz, y también se incrementó notablemente la producción de frijol. Entonces, así como ahorita nuestro país no sufre el aumento en los precios de los combustibles, porque hemos casi logrado la autosuficiencia energética, el presidente también hace grandes esfuerzos para lograr la independencia y la autosuficiencia alimentaria. Hoy sabemos que derivado de la guerra de Ucrania, pues empieza a haber escasez de alimentos en determinadas regiones del planeta, y algunos incluso anuncian posible hambruna. Pero en el caso de México, el gobierno mexicano, con estas políticas que está implementando, que en este año está entregando también fertilizantes gratuitos a productores, ya no nada más en Guerrero, sino en Tlaxcala, en Morelos, en Puebla, en varios estados de la República, comienza también a abrir conciencia para la autosuficiencia alimentaria. Y a diferencia del periodo neoliberal, como él lo explicó, que ellos decían no hay necesidad de producir porque las cosas se pueden comprar afuera, pues sí, se compraban afuera, pero con una deuda cada vez mayor, y además a sobreprecio, y además envueltas en un proceso de corrupción muy grande que finalmente no surtía los efectos que podría surtir si no hubiera el proceso de corrupción. Ahora, lo que también está quedando claro es que estamos pasando de la globalización neoliberal a un proceso de regionalización. Y el presidente de México en ese sentido hoy también mencionó que cuando se firmó el convenio, el TEMEC, el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, en un momento el gobierno norteamericano encabezado con Donald Trump quería firmar solamente un tratado bilateral entre México y Estados Unidos, pero el presidente insistió en que se firmara este acuerdo de manera trilateral, porque se está pensando no en un país o en dos países, sino en una región. Y ahora el presidente ha insistido en la necesidad de la integración de todo el continente americano como una gran región. Entonces estamos pasando de la globalización neoliberal a la regionalización, pero además para fortalecer la regionalización, por ejemplo en América, se debe también lograr la autosuficiencia, sobre todo en estos dos temas fundamentales que son los energéticos y los alimentos. Entonces el presidente de México, con una actitud visionaria, está ahora apoyando, como lo dijo en la mañana, a cerca de, fíjense nada más, 800,000 productores para que a través de la producción se logre ir abatiendo o combatiendo de manera más eficiente el tema de la inflación, lo cual es altamente positivo. Finalmente el presidente también desmontó un dogma neoliberal, porque en el neoliberalismo se decía que si había aumentos salariales se iba a incrementar la inflación. Y el presidente ha mostrado que desde el periodo que llegó,
que había alrededor de 20 millones de mexicanos inscritos en el Seguro Social. Hoy hay más, 21 millones en el Seguro Social, pero además se han hecho aumentos salariales como nunca en la historia de México, y a pesar de que se han hecho esos aumentos salariales, la inflación no ha crecido como por los aumentos salariales como en el periodo dogmático neoliberal, y eso lo que hacía solamente era contener los salarios de los trabajadores y consecuentemente llevar a cabo una sobreexplotación de los trabajadores mal pagados, con malos salarios, desnutrición, enfermedades, etcétera. Pero el presidente, repito, ha demostrado, y esto es importantísimo a nivel mundial, que si hay aumento salarial, no necesariamente tiene que haber inflación. Ese era un dogma neoliberal. Es como una verdad absoluta que utilizaban ya sin mayor razonamiento, pero que la reproducían a través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación convencionales, y engañaban así a la gente. Entonces el presidente ha ayudado a desmontar esos dogmas neoliberales, no solamente para beneficio de nuestro pueblo, sino para beneficio de todos los pueblos del planeta, porque está abriendo conciencia, repito, no nada más para los mexicanos, sino también a nivel internacional. Pues si te gusta lo que comentamos, danos tu opinión a través del Facebook, y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.